Arratsalde on guztioi, arrasazue gure agurrik beroena eta gure benetako eskerrak gurekin egoteagatik. Ondarea, emakumeen emaria, Bizkaiko Foru Aldundiak antolatutako 18. jardunaldi honetan atsegin handiz aurkezten dizuegu gaurko emanaldia. Hemen gaituzue emanaldia aurkezteko Ana Zugaza, institutoko zuzendaritza taldekoa, proiektu honen bultzatzaile nagusienetariko bat, eta ni neu, Amaia Atxutegi, bertoko ikastetxe honetako irakaslea. Buenas tardes, muchas gracias por vuestra asistencia. Para mí es muy grato poder estar hoy aquí con todos vosotros y vosotras. Os acaba de decir Amaya que si quieres hacer una persona, edúcale. Y de esto vamos a hablar esta tarde aquí. Este instituto es un signo claro de la realidad de la enseñanza y de la educación en Vizcaya. Y que ha dedicado una parte importante de su andadura a la educación y a la formación de las mujeres, de muchas jóvenes de Bilbao. Este instituto es parte también de mi vida, a que le he dedicado mucho tiempo e ilusión. Llegué hace bastantes años, entonces era el femenino. Y entre el diurno y el nocturno estudiaban más de 1000 alumnas. Poco a poco se fue transformando, pero a mí me tocó compartir espacios con compañeros y con compañeras con las que charlábamos, y algunos de ellos catedráticos que algunos os sonarán: Jacinto Gómez Tejedor, don Fermín del Mas, Santiago Segura. También había una vedera muy famosa, Paquita, que la queríamos todos un montón. Todos ellos me iban contando historias, y con esas charlas fui descubriendo la historia del femenino y la historia que encerraba y la riqueza que encerraba este centro. Posteriormente puse nombre a esa experiencia. Es que este era uno de los institutos históricos. Antes femenino, ahora Bertendona, ahora mixto. Cuando aún no existía universidad, las dotaciones bibliográficas y los materiales pedagógicos más importantes los tenían los institutos. Entendíamos que este legado no se podía perder. Así que echamos mano de los compañeros y dijimos: venga, esta sangría que hemos tenido, que se han perdido un montón de cosas, no puede seguir. Vamos a vigilar lo que tenemos. Y en estos últimos años han colaborado de una forma, bueno, con muchísima intensidad, tiempo y mucho corazón, Hernán Echevarría y José Luis Arribas. Así que empezamos rescatando libros, materiales, objetos, y lo que encontramos fueron historias. Sobre todo vidas de mujeres, historias de mujeres, profesoras y alumnas, mujeres que gracias a la formación y a la educación han hecho posible la promoción de las mujeres y este gran legado que ha dejado este instituto. Gracias, José Luis y Hernán, por vuestro trabajo. Ahora unos datos biográficos. ¿Quién es Hernán? Hernán Echevarría Calvo. Carakasen jaioa. Badakizue, Bilbokoak nahi duten lekuan jaiotzen direla. Bueno, Carakasen jaioa 1955ean, Miguel de Unamunon institutoan ikasi eta lehen hezkuntzan graduatzeaz gain geografia eta historia lizentziatua zen geroago Deustuko Unibertsitatean. Su carrera profesional es amplia, pero nos limitaremos a decir que en este instituto, en el IES Martín de Bertendona, ha sido profesor de geografía e historia y un referente en la asignatura de historia del arte. José Luis Arribas Pastor. Bilbon, 1957an jaioa. Claretianoen ikastetxean ikasten hasi eta Deustuko Unibertsitatean geografia eta historia arloan lizentziatua da. José Luisen ibilbide profesionala oso zabala da, baina apaigarria dugu Martín de Bertendona institutoan burututako irakasle jarduna. Además de ser socio y seguidor fiel del Athletic, todos tenemos un pasado, desarrolla una gran labor investigadora sobre el tema de la prehistoria vasca. Tiene una estrecha relación con el Museo Arqueológico de Bilbao para llevar a cabo este trabajo y se especializa en el campo de la didáctica, publicando materiales muy interesantes sobre la didáctica y la prehistoria en el País Vasco.
Beraz, biak, irakasleak, ikertzaile eta profesional ezin hobeak, batera, estu lotuta, lan egin dute azken urteotan bikaitasuna helburua izanez. Jose Luis eta Hernan, jakin behar duzue, guk, denok, eredutzat hartzen dugula zeuen lana. Los dos han compaginado su labor docente con la investigación, elaborando un documento sobre el archivo histórico de este instituto. Por eso, y porque han sido unos maravillosos compañeros, he dicho bien, han sido, porque los dos gozan de este nuevo estatus, recién jubilados. Bueno, repito, porque habéis sido unos maravillosos compañeros, queremos daros las gracias por vuestro trabajo. Eskerrik asko Bizkaiko Foru Aldundiari, eskerrik asko hemen zaudeten guztioi, zeuen arretagatik. Nola ez, eskerrik asko berriro Jose Luis eta Hernani. Muchas gracias a todos los que estáis esta tarde con nosotros. Gracias a los compañeros y compañeras. Gracias a vosotros por haber puesto luz y taquígrafo a parte de nuestra historia. Gracias a la Diputación Foral de Vizcaya porque ha querido incluirnos en estas jornadas sobre patrimonio. Y gracias al Gobierno vasco, hoy representado con nuestro inspector Santi Díaz Serralde y con la delegada de Educación Ana Ferri. Muchas gracias por haber venido. Que Hernán, por favor, sube también porque los dos queremos saludar a Hernán y a José Luis, que son los dos protagonistas. Una foto. Siguiendo el tema de las jornadas europeas de patrimonio y mujer y patrimonio, lo que hemos extendido la investigación y lo que hemos extendido nuestra búsqueda es a la incorporación de la mujer vizcaína, de la mujer de Bilbao a la enseñanza secundaria, de cuyo último eslabón este edificio es su imagen, de tal manera que cuando se habla del femenino, del instituto femenino, en la memoria colectiva de muchas generaciones se refleja este instituto, pero algunas de las personas que están hoy aquí, algunos de ustedes, sí que vivieron una enseñanza secundaria en otro instituto femenino, albergado en lo que actualmente es el Miguel de Unamuno, y con anterioridad a estos edificios hubo un instituto histórico, un instituto inicial en Vizcaya, del cual hablaremos, en el cual se fueron incorporando de una manera difícil, con obstáculos, con dificultades de las que intentaremos precisar algunos datos, las primeras mujeres que estudiaron en Vizcaya, lo que en aquel momento se llamaba el bachillerato, un extenso bachillerato de muchos años con la enseñanza secundaria. La segunda precisión es que nuestro enfoque metodológico no es un enfoque de género, es un enfoque de historia de la mujer, es un enfoque desde el punto de vista de la historia cronológica, y por tanto el desarrollo de la presentación va a ser un desarrollo cronológico, desde lo más antiguo a lo más reciente. Evidentemente, la historia de las mujeres, hecha desde el punto de vista de género, incidiría seguramente en otros aspectos digamos, vivenciales sobre la mujer, y nosotros lo vamos a hacer desde el punto de vista de la historia viva, de la historia cronológica. Y la tercera aclaración que queremos hacer es derivada de lo que se ha dicho hasta ahora. Esto es un proyecto en marcha. Muchas de las ideas que vamos a exponer son ideas que hemos ido desempolvando de archivos, pero hay un trabajo ingente por hacer que sería deseable que esta primera acción desde este instituto, pero teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de los materiales se encuentran en otros lugares, archivos del Gobierno vasco, institutos anteriores, pudiera ser continuar. En ese sentido, lo que van a escuchar ustedes pues es un relato vanado, pero efectivamente a falta de otras muchas ideas o de otras muchas sugerencias que seguramente muchas de ustedes nos podrán ir haciendo. Nuestro punto de partida, que ya lo ha dicho Ana, fue distinto. No buscábamos, efectivamente, no buscábamos historias, no buscábamos personas, sino que inicialmente buscábamos objetos. En mi condición de prehistoriador, buscar objetos era lo habitual, ¿no?
De tal manera que tuve que hacer una especie de cambio, de trasvase metodológico, no porque no sepa que detrás de los objetos siempre hay personas haciéndolos y usándolos, sino que la metodología de estudio era diferente porque me enfrentaba a documentación a partir de esos objetos. Documentación escrita. Y esa documentación escrita nos dio dos pistas esenciales para continuar. En primer lugar, la antigüedad. Efectivamente, este instituto era heredero de unos materiales y de unos archivos que procedían, algunos de ellos, de finales del siglo XIX, de mediados del siglo XIX y de comienzos del siglo XX. Aparte de esta labor de salvación, un poco al estilo, digamos, un poco de operaciones de rescate, aquellas que se llevaban antiguamente cuando un pantano se llevaba un pueblo entero y había que rescatar de manera urgente los libros parroquiales o los archivos municipales, traslados, obras, etcétera, suelen actuar un poco como auténticos tsunamis para cualquier tipo de documentación. Y abundando en esa idea de que disponíamos de un patrimonio antiguo, intentamos buscar esa antigüedad también a través de otros elementos, ¿no? Entonces nos planteábamos qué es el patrimonio educativo, es decir, qué habría que estudiar si realmente quisiéramos dar una visión global y darle una interpretación a un objeto de laboratorio o a un listado de nombres, ¿no? Claro, el planteamiento metodológico se hacía amplísimo, se podían investigar los edificios, de hecho habéis visto en la visita unas fotos, una especie de historia urbanística de los edificios, los archivos documentales, ahí hay una tarea amplísima para hacer, los materiales que conservan los institutos o que pueden estar conservados en otros lugares, o archivos privados. Los archivos privados siempre dan la impresión de que son archivos de una élite social, pero un archivo privado tiene cualquier familia tiene fotos, cualquier familia tiene un libro de texto antiguo que no ha tirado, cualquier familia tiene un relato de cómo fue su historia y cómo fue su vida, ¿no? Y precisamente el relato de las historias de las mujeres suelen ser más bien relatos domésticos, relatos, puesto que ese ha sido el rol que la sociedad ha ido designando a las mujeres, ¿no? Y precisamente aquellas que salían de ese ámbito doméstico y llegaban a un centro educativo y estudiaban bachillerato y tal, conservarán seguramente unos archivos domésticos de fotos, de recuerdos, de relatos que también serían valiosísimos para ir completando este recorrido. Las bibliotecas siempre son, aparte de lo más voluminoso, un poco lo más apreciado, ¿no? Y, curiosamente, pues este instituto conserva, como otros institutos en la línea de lo que decía Ana, conserva bibliotecas, algunos ejemplares del siglo XVIII, libros de texto del siglo XIX, es decir, una riqueza patrimonial, una riqueza documental que merece la pena estudiarse. Claro, contextualizar todo este tipo de información también hay que hacerlo con unos previos, hay que encajar en un discurso teórico todo esto, ¿no? Y para esto habría que recurrir a las teorías pedagógicas de la época que explicarían la aceptación o el rechazo de la mujer en un centro educativo superior, o habría que estudiar la legislación, es decir, cómo los diferentes gobiernos, los diferentes políticos dan solución a dos cuestiones. Una, la demanda, si la hay, y otra, la presión de grupos que pueden ser favorables o desfavorables. Y en esas dos líneas la actuación se verá reflejada en la legislación, en los decretos, en los boletines o en las normativas. Los planes de estudio ya bajamos a un terreno mucho más de día a día, ¿no? ¿Qué se estudiaba? Y aquí observaremos también discriminaciones o observaremos diferenciaciones de género. No era exactamente igual el currículum de los varones que el currículum de las mujeres. Lo más cercano a la mayor parte de ustedes son los currículums de bachillerato de la dictadura franquista, donde las mujeres cursaban hogar y desarrollaban algunos de los elementos propios de lo que se consideraba enseñanza práctica de la mujer, incluido dentro del bachillerato y del bachillerato de 6 años, el bachillerato superior de 7, el anterior de 7 hasta el año 53, de 7, y a partir de ahí el bachillerato de 2 ciclos, el elemental y el superior, ¿no? Y había que plantearse la función social, y eso efectivamente es lo que nos pone el foco en el tema tanto de las Jornadas Europeas de Patrimonio como de esta conferencia. ¿Para qué se estudia? Se estudia para instruir a la población, para instruir a los jóvenes,
se utiliza el sistema educativo como adoctrinamiento, es decir, se trata de formar aquello que queremos formar o quiere formar la élite dirigente, o se universaliza el conocimiento para elevar el nivel cultural de la sociedad, para dignificar e incorporar a todos los grupos sociales, y lógicamente ahí el planteamiento es mujeres, varones, solo mujeres, cuál es un poco el discurso sobre esto, ¿no? A partir de ahí, la legislación, y aquí seré muy rápido, la legislación educativa en Europa en general, en los países europeos, va de la mano del liberalismo, ese liberalismo del siglo XIX que sí entiende que hay que dignificar, que hay que universalizar el conocimiento y que hay que irlo plasmando en una serie de decretos, ya que la normativización permite, por otra parte, la obligatoriedad, ¿no? Es decir, lo que está normativizado se cumple, o por lo menos se debería de cumplir. Entonces, bueno, desde la mítica Constitución de Cádiz, que de una manera muy teórica y muy como fue aquella Constitución, habla de la universalización, después determinados decretos, la primera mitad del siglo XIX, turbulenta mitad del siglo XIX en España, hasta que se estabiliza la situación social y la situación política en España, y sobre todo la educativa. La situación educativa en España se estabiliza con una ley llamada Ley Moyano. Su mentor, el ministro en aquel momento, Claudio Moyano, conocido urbanísticamente por la calle de Madrid, pero que tiene una enorme importancia porque establece un referente de la enseñanza, desde la más primaria hasta la enseñanza universitaria, que dura casi un siglo, desde mediados del siglo XIX hasta la Segunda República, que con unos conceptos muy diferentes no modifica especialmente, pero sí que incide en aquellos aspectos menos desarrollados por la Ley Moyano, entre ellos la incorporación y la dignificación de la educación. La Ley Moyano, este señor es Claudio Moyano, la Ley Moyano establecía en síntesis digamos una pirámide educativa, un organigrama educativo idéntico al que se sigue ahora, con una enseñanza básica, una enseñanza primaria o primera enseñanza, que tenía como objetivo fundamental la alfabetización. Estamos a mediados del siglo XIX con unas tasas de analfabetización en Europa elevadas, en España muy elevadas, y que, como todos ustedes conocen perfectamente, se corrigen en la medida en que los países ponen dos empeños: uno, voluntad de hacerlo, y dos, recursos para hacerlo. Y para desarrollar esos recursos, evidentemente, hay que desarrollar una economía más o menos digamos solvente, que permita atender los gastos de una educación más o menos universalizada. La Ley Moyano establece una primera enseñanza, es decir, escuelas tanto en los ámbitos urbanos como en los ámbitos rurales, y legisla sobre los años de la enseñanza obligatoria, es decir, aquello que permitiría superar el grado más, digamos, más crudo, el grado más elevado de la analfabetización. De ahí se seguían dos caminos. El camino ya encauzado a unas élites urbanas fundamentalmente y élites económicas, que eran los institutos de segunda enseñanza, y la Ley Moyano sí va a dotar de recursos para que esto se pueda cumplir. Y el recurso fundamental es crear un instituto provincial. Cada una de las 51 provincias españolas dispondría de un instituto central, de un instituto provincial en su capital, y ahí es donde se centrarían los estudios de bachilleratos extensos, de 7 años, de muchos años, con unos conocimientos muy elevados, que tienen fundamentalmente un objetivo, que es la universidad, es decir, la formación de élites y de grupos dirigentes en la economía, dirigentes en la tecnología, dirigentes en el derecho, en medicina, etc. Por tanto, es un espacio que desde el planteamiento del siglo XIX y desde el planteamiento de la mujer es un espacio vedado a la mujer. Después veremos que no prohibido, no hay una norma que prohíba el acceso de las mujeres a secundaria. Lo que ocurre es que dentro del esquema social y del rol social de la mujer, este camino de la primaria a la secundaria a la universidad no tiene especial relevancia ni especial demanda, ni dentro del esquema social se acepta como algo, digamos, asumido. ¿Qué es lo que sí favorece y facilita algún tipo de estudio y de formación para la mujer? Las escuelas de maestros y maestras. ¿Por qué? Porque aquí hace falta crear
un círculo más o menos convergente de maestras que enseñen a las niñas. Por tanto, desde la propia primaria y sin un currículum especialmente exigente, se facilitaba, digamos, la posibilidad de que algunas mujeres estudiaran para maestras, recibían una enseñanza bastante elemental también, porque lo que se pretendía enseñar luego también era elemental. Religión, buenas costumbres, es decir, a las niñas había que darles enseñanza claramente doméstica y claramente femenina, y por tanto la formación de estas maestras tampoco requería una formación especialmente elevada. Con lo cual el acceso al magisterio podía hacerse eludiendo la enseñanza secundaria. Sí que hemos encontrado algunas pasarelas, ya sobre todo a finales del siglo XIX, y algunas mujeres que o bien inician el circuito por la enseñanza secundaria y pasan a la escuela de magisterio, o estando en la escuela de magisterio, digamos que se asoman a una especie de balcón a ver qué pasa por la enseñanza secundaria. Habrá quien sí termine el bachillerato y otras personas cursarán asignaturas sueltas. Bien, la ley Moyano en cuanto a la enseñanza primaria sí era, digamos, en este sentido, favorecedora de esto que hemos llamado una enseñanza muy precaria, muy elemental, pero que incluía a las mujeres. Se normativizaba que en los pueblos de más de 500 almas, es decir, en núcleos rurales fundamentalmente, debería haber una escuela para niños y otra para niñas, es decir, una separación de género, que si llegaban a 2000 se ampliaría este espacio, y solamente en aquellas comunidades en las que el número de niños y niñas fuera muy reducido, pues se podía plantear una escuela unitaria en la que convivieran. Bien, sin embargo, el hecho de que se les facilitara acceder a la escuela primaria y a los estudios primarios no significa que se tratara por igual al colectivo de alumnas y al colectivo de alumnos. Por ejemplo, a las niñas se les debía enseñar, como ya he comentado antes, enseñanza para la mujer. Incluso esas maestras formadas de una manera muy somera, de una manera muy elemental, aquí veríamos otro de los rasgos característicos actuales de la diferencia salarial y de la brecha salarial entre hombres y mujeres. La propia ley establecía que el sueldo, perfectamente tipificado en miles cuando se alcanzaban los miles, o en unas cantidades estipuladas y cerradas para cada piso del escalafón, en el caso de las maestras fuera un tercio menor que el de los maestros. Y las enseñanzas propias del género femenino. Un ejemplo, en 1901, y hemos traspasado la barrera del siglo XX, aquello que cada vez que traspasamos un siglo o un milenio consideramos que entramos en las grandes modernidades, pues traspasado el siglo XX, el currículum establecía esos planes de estudio que hemos dicho que es el bajar a tierra, el bajar al terreno real de las normas, que la enseñanza de las mujeres no incluyera geometría, ni física, ni historia natural, no en el bachillerato, en la enseñanza básica, en la enseñanza de las niñas de 10 años. Pero a cambio sí deberían de hacer labores, nociones de higiene doméstica, enfocadas fundamentalmente al cuidado de la maternidad y al cuidado seguramente de los ancianos, en una sociedad en la que no había tantos ancianos que cuidar como ahora. Bien, sin embargo, sí hemos encontrado algún testimonio. Este no es de Vizcaya, es una foto emblemática, de esas que sí se suelen ver incluso en otros países europeos, ¿no?, de una escuela y un aula de niñas, ¿no?, niñas ataviadas ese día para la foto, con su maestra correspondiente, esta mujer seguramente vocacional, y que además sí ocupaba, si no un estatus social, sí por lo menos ocupaba un estatus, digamos, de realización personal, puesto que tenía una acción exterior, puesto que, digamos, que trabajaba fuera de un ámbito doméstico, aunque lo que estuviera formando fueran buenas niñas para el trabajo del hogar, ¿no? La enseñanza secundaria. Aquí observamos fundamentalmente que el planteamiento era simplemente de ignorancia. No es que se ignorara a las mujeres que iban a la secundaria, es que no se preveía esa situación. De tal manera que cuando empieza a darse el caso, cuando empieza a ocurrir, podemos imaginar la circunstancia de que una mujer pionera se acerca a la ventanilla de un instituto provincial de Baeza, de Barcelona o de cualquiera de las otras capitales de provincia, diciendo que quiere estudiar, lo que crea es un gran conflicto
crea un gran conflicto. Quiere estudiar, alguna respuesta habría que darle, pero ¿quién da la respuesta? Quien recibe a nivel administrativo la petición, la dirección del centro, la dirección provincial de educación, y entonces se plantea una primera reflexión porque hay que dar respuesta a un hecho que es nuevo. ¿Cuándo ocurre eso? Pues por la documentación no nuestra de Vizcaya, sino por los estudios generales que se han hecho en muchas otras provincias y estudios generales. Hay una extensísima bibliografía sobre esto a disposición. Las primeras mujeres que, digamos que ejercen ese derecho de ir a una ventanilla a solicitar un impreso para hacer el ingreso en el bachillerato ocurre en los años 1870-1871. No es casual. Si recuerdan ustedes, son años de avance, llamamos exilio democrático, hay una serie de libertades establecidas, libertad de prensa, libertad de asociación, sindical, etc. Es decir, muchas de las novedades, digamos, de universalización o de democratización en España coinciden con esas fechas. Los primeros partidos políticos, sindicatos, partidos políticos en el sentido que actualmente los entenderíamos. Y también este primer conflicto, niñas que van a ir a estudiar no esa primaria, sino el bachillerato. Entonces, claro, la administración tiene que resolver este problema. No puede caer en el silencio administrativo, que seguramente caería en muchas ocasiones. Pero hemos podido observar que en ocasiones responde y concede a esa solicitud de matrícula, concede la matrícula y concede el derecho a examen. ¿Qué significaba esto en la práctica? Que estaba vedado el acceso al aula. Las mujeres se matriculaban y podían examinarse, pero eran destinadas a esta llamada enseñanza doméstica. Es decir, se formarían de nuevo en un ámbito privado, en un ámbito menos público, más cerrado, donde a través de alguien que les enseñara o de autodidactismo, que también habría, teniendo en cuenta además que esta simulación que estamos haciendo, esta recreación, estamos hablando de élites, es decir, si los varones que iban a la secundaria pertenecían a una burguesía, evidentemente de un nivel económico, un nivel formativo ya previo, las niñas que lo hacían, pues también. Es decir, estamos en una posibilidad quizá de una enseñanza doméstica privada que les permitiera prepararse para superar un examen, que era todo lo más a los que se les permitía. Bien, una orden ministerial, es decir, estamos ya hablando de legislación del año 71, de 1871, habla de los inconvenientes que, dado el estado de nuestras costumbres, es decir, sería un escándalo ver a una alumna, ¿no? El estado de nuestras costumbres es la costumbre de no ver, ¿no? Entonces, daría ocasión a un escándalo, incluso a una controversia y seguramente a protestas airadas de otros muchos. Podría ocasionar la reunión de ambos sexos en las clases. Lo de ambos sexos sí sería plural porque son dos sexos, no porque hubiera mucha demanda, seguramente sería una isla, una sola alumna, ¿no? Sin embargo, claro, hay que regularlo y hay que atender a una insistencia, a un gota a gota. Hay más demanda, pequeña, pero hay. Entonces tenemos este relato de una alumna del año 88, casi 2 décadas después, una generación posterior, en la que ella cuenta que las mujeres, cuando accedían a un centro educativo, este o como el que teníamos en el casco viejo, deben caminar a prisa y sin detenerse, seguidas de un miembro de su familia, es decir, deberían de ir acompañadas, lo mismo que irían acompañadas a cualquier lugar público, seguramente, cruzando los corredores hasta entrar la primera en la clase donde tenían un asiento cercano al estrado, es decir, a donde se impartía la cátedra. Bien, por una parte indica que, bueno, se está respondiendo a esta demanda, se está respondiendo de una manera restrictiva, pero lo que comentábamos antes, no hay una prohibición taxativa de que la mujer pueda llegar a la enseñanza secundaria, a esa enseñanza de élite que hemos dicho que va a la universidad. Otra cosa es las preguntas, ¿para qué querrá ir? ¿No? Bien, y a la respuesta de ¿para qué quiere ir? También hay respuestas, es decir, ¿para qué quieren ir las mujeres? ¿Para qué quieren estudiar? Si después del bachillerato se es médico, o se es ingeniero, o hay que trabajar en las minas, en unas condiciones laborales espantosas, o hay que recorrer siendo médico diferentes pueblos, un médico rural, ¿para qué quieren estudiar? ¿No? Y entonces se plantean ya cuestiones un poco de reflexión, ¿no? Hemos puesto un ejemplo aquí de Pedro Alcántara, un larguísimo artículo en una revista con el título de Caracteres, sentido y dirección de la educación fundamental de la mujer, el
la que hemos extractado este brevísimo párrafo, porque digamos que intenta reflejar un poco ante esa situación de para qué quieren estudiar. Es decir, si el bachillerato es para ir a la universidad y dirigir la sociedad desde el punto de vista científico, desde el punto de vista económico o desde el punto de vista social, ¿para qué quieren ir? Evidentemente, Pedro de Alcántara llega a la conclusión de que es un absurdo. Es decir, él dice que la educación que más necesitan las mujeres no es que sean sabias, doctas o literatas, incluso la creación. Bueno, todos conocemos casos de mujeres que han expresado su arte en la literatura o en la pintura, en la escultura, y que han tenido que ocultar su identidad para poder sobrevivir, porque seguramente su obra literaria o su obra creativa, aparte de ser seguramente despreciada, incluso hubiera acabado en la hoguera, pues un poco como lo que se plantea aquí, ¿no? Entonces, bueno, si van ustedes leyendo, pues verán que, bueno, dice que todo lo que sea alentar, es decir, advierte de los peligros de no fomenten esto, no aplaudan a esta joven que quiere estudiar, porque en realidad lo que están haciendo es un prejuicio social, ¿no? Entonces, hay que, dicen que a las mujeres que aspiraban, ¿no?, tenderán a despojarlas de sus más bellas y legítimas galas, y traerá para la familia, es decir, aquí empieza ya una especie, digamos, de mancha infamante, es decir, la hija de estos estudia, es decir, esto se convierte en una lacra social, perturbaciones sin cuento. Es decir, es tal, digamos, la cantidad de sorpresa que es incapaz de relatar todos los males que pueden caer sobre la familia, ¿no? Bien, algún cambio hay a medida que va avanzando el siglo XX. Un gobierno de conde de Romanones, seguramente igual les puede sonar a ustedes de algún episodio o de algún descendiente o también mujer del conde de Romanones, que autoriza la igualdad de matrícula de alumnos y alumnas en la enseñanza oficial, es decir, en aquella en la que pueden ir al aula. Y esto, desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista, digamos, de ejecución diaria, es un gran avance, porque a partir de que se les admite la matrícula, lo que antes estaba vedado o dificultado, que era ir al aula, ahora estaría permitido. Seguirá siendo difícil, seguirán caminando rápidas, seguirán buscando el amparo, como veremos, de quien les pueda proporcionar ese amparo, porque también hemos visto en algunas documentaciones brotes, no exactamente de esto, pero sí de protesta, ¿no? De que cómo es esto de que haya mujeres estudiando, ¿no? Bien, ese mismo año, en el año 10, sí que hay un intento también de crear institutos exclusivamente femeninos, es decir, dar una respuesta, digamos, masiva. ¿Quieren estudiar las mujeres? Bien, aceptemos este hecho, esta demanda, y creemos unos institutos femeninos con currículos diferentes, un poco al estilo de lo que veíamos en las escuelas. Es un intento fallido, que también hubo en Bilbao, lo veremos un poco más adelante. Sí que tiene éxito en las ciudades grandes, en Barcelona y en Madrid, seguramente no porque la demanda fuera pequeña en Bilbao, porque la había, sino porque, digamos, que bueno, al final las estructuras urbanísticas y las propias estructuras municipales hacen que en las dos grandes capitales españolas se creen unos institutos para la mujer. La foto es muy mala, pero hemos localizado esta foto en la cual fundamentalmente lo que queremos, si son capaces de ver entre la mala calidad de la foto de prensa, que el grupo escolar, esto debe ser un grupo escolar, no está en un edificio escolar, no está dentro de un aula ni está dentro de un instituto, está al aire libre. ¿Por qué? Porque están empezando a llegar teorías pedagógicas que hablan de una nueva dimensión de la formación en contacto con la naturaleza, la formación del conocimiento, digamos, a través de la experiencia y no de los libros. Y este instituto de Barcelona parece que, por lo menos el día que se hicieron la foto, salieron al campo, a los alrededores de la ciudad o a los alrededores del instituto, pues seguramente para contemplar, sin más. Si además de eso se recogían unas hojas y unas hierbas, el resultado era un herbario de los que se han hecho el recorrido. Habrán visto algunos magníficos ejemplares que hemos rescatado de algún armario, pero herbarios, digamos, comprados, herbarios oficiales. Pero también esto que hablábamos antes de los archivos privados, era muy normal que hubiera pequeños herbarios o pequeñas colecciones de plantas, digamos, individuales, privadas, de cada una de esas personas que había salido al campo y había recogido algunas flores o algunas plantas, ¿no? Bien, a partir de mediados ni siquiera de mediados de la
la década de los 30 se produjo un cambio muy importante en la sociedad española, y que lo vamos a ver reflejado también en la educación, y que fundamentalmente desde el punto de vista político se traduce en el gobierno de la República. La Segunda República, fatalmente frustrada, tenía entre los muchos objetivos el laicismo, por supuesto, la libertad de cátedra, la universalización del conocimiento, la incorporación y la promoción de la mujer desde el derecho a voto, que saben ustedes que es obra de la Segunda República, y tenía clara la coeducación, pero tenía clara la coeducación de una manera, digamos, universalizada. Los anteriores ejemplos que hemos mostrado también eran coeducación. Había una niña entre 10.000 niños, es decir, no había sido separada a un cuarto de las escobas, donde, bueno, se le habilitaron espacios, luego lo veremos, ¿no? Bien, esto cambia radicalmente a partir del año 36 en las provincias y en los territorios donde el golpe militar tiene éxito desde el primer momento, y cambiará a partir del 39, cuando se extiende la legislación de la dictadura a todo el territorio del Estado. Y uno de los principales objetivos de esa legislación franquista, que veremos luego, es precisamente, aparte de acabar como principio general con la legislación republicana, acabar con un elemento que era precisamente la separación de sexos, y crear separación de centros educativos, sean de primaria o de secundaria, de chicos y de chicas. Y ahí surgirán los institutos femeninos. Y los institutos femeninos son una creación derivada de este principio, lo que hablábamos inicialmente, es las grandes teorías o las grandes ideologías que después llegan a la práctica. Hay institutos femeninos porque la legislación franquista tiene muy claro que hay que crear espacios para las mujeres, para las estudiantes, sean en escuela o en instituto, y para los varones. Bien, el resto de la legislación ya, bueno, pues nos es muy conocida a todos, muchos de ellos hemos estado en la ley Villar-Palasí, anterior incluso, los bachilleres elementales y tal, y a partir de la Constitución actual pues entramos en un periodo que desborda un poco el marco de este instituto femenino, que concluye en el año 88, es decir, el instituto femenino como tal deja de serlo y se convierte en un instituto mixto a principios o a finales de la década de los 80 del siglo. Hablamos de los edificios. Los edificios son emblemáticos, los edificios al final son icónicos, ¿no? Es decir, este es el femenino y aquel se sigue llamando el masculino, porque al final el icono, a pesar de que allí convivieron durante muchísimos años femenino y masculino, pero de nuevo la ocultación de la parte femenina, la falta, digamos, de relieve y de visibilidad del instituto femenino es evidente incluso en la memoria colectiva de la sociedad. Solo hay femenino en el momento en que se construye este edificio. No es así. Hay un femenino anterior, previo, con muchísimas alumnas, de las cuales algunas de ustedes están aquí porque me lo han comentado al entrar, que iremos viendo, ¿no? Los edificios, esto desde el punto de vista arquitectónico, que no es el tema de esta charla, también son icónicos por su riqueza y por su belleza y por su construcción. El primer instituto de Vizcaya era un edificio icónico en la villa, estaba fuera de la villa, pero cerca del casco viejo. El segundo, que es la Escuela de Comercio, la Escuela del Cano, que ahora celebra su 200 aniversario, no en el edificio, estos edificios son de 1927, el Instituto Miguel de Unamuno, y el cierre de la parcela del ensanche, que se va a dedicar a esta función educativa, una parcela entera del ensanche, en lugar de construirse o de edificarse para vivienda o para otra finalidad urbanística, se destina a una finalidad educativa. Y por eso quedarán libres dos lados de la manzana, y aquí se acabará construyendo el instituto femenino en el que estamos, el actual Martín de Bertendorf. La secuencia la vamos a ir viendo luego en detalle, entonces simplemente es para que vean un esquema general de la sucesión de edificios y de los diferentes centros educativos que han albergado. El inicial se llamó durante toda su existencia el Instituto Vizcaíno de Segunda Enseñanza, aunque sí tuvo algunos cambios circunstanciales. El Instituto del Ensanche se llamó inicialmente Alfonso XIII, en honor del monarca de la época, que visitó la obra un mes antes de su inauguración, y hay documentos hemerográficos amplios de la visita, coincidiendo con una visita a Bilbao que solía hacer a finales del verano, pues para sus actividades lúdicas, tiro de pichón, vela, etcétera y tal. Entonces
Entonces, bueno, pues ese día le toca visitar el instituto y a la reina el edificio de la Cruz Roja. Y los nombres, temporalmente la República, lógicamente, suprimió el homenaje regio y lo sustituyó por el nombre de Miguel Unamuno, el que tiene ahora, y la dictadura, digamos que optó por la función más que por el reconocimiento de un personaje. Si es un Instituto Nacional de Enseñanza Media, pues se llama así, y se distingue el masculino, donde solamente estudian chicos, del femenino, donde solamente estudian chicas. Cuando se construye el edificio en el que estamos, el edificio actual, pues no hereda, sino se traspasa junto con las alumnas y junto con parte de los archivos, que son los que se guardan aquí, el nombre Instituto Nacional de Enseñanza Media femenino. Bien, un brevísimo repaso al Instituto Vizcaíno. Este está muy documentado y habrán leído ustedes mucha literatura científica y literatura educativa sobre este edificio espléndido, construido ex novo, una novedad, puesto que hemos comentado que en esos años centrales del siglo XIX hay un objetivo de crear un instituto por provincia, pero los recursos económicos son limitados. Y la desamortización, esa que recuerdan ustedes, los conventos, etcétera, etcétera, lo que sí ha liberado mucho edificio, mucho convento. Entonces, la mayor parte de los institutos provinciales de provincias españolas lo que hacen es reubicarse sobre antiguos conventos. En el caso del de Bilbao, se hace sobre el solar del convento de la Cruz, calle de la Cruz, que está allí, sobre el convento de la Cruz, que tenía un extensísimo huerto correspondiente a una entidad religiosa de aquella época, y que el edificio conservará. Hemos visto y están publicados planos del interior del edificio y de la trasera del edificio, que conserva un escalonado, jardín, utilizado un poco como jardín botánico, como lugar de estudio y tal, que es la herencia del antiguo convento de las monjas, ¿no? El edificio es emblemático. Inicialmente se llama colegio, lo aclaramos aquí porque hemos elegido este grabado, aunque hay documentación amplísima sobre él, porque nos ha parecido muy bonito, magnífico, con los escudos. Los patronos son la Diputación de Vizcaya, que lo preside, el Consulado de Bilbao, ese escudo que ustedes igual han visto alguna vez, de un barco velero que identifica, y el Ayuntamiento de Bilbao, que es el otro patrón. Durante 2 años es colegio hasta que se establecen los institutos provinciales, y a partir de ese momento será instituto. Pero no solo instituto, sino que en este imponente edificio caben más actividades educativas, incluso actividades educativas superiores. Entonces, dentro del edificio está la Escuela de Comercio, que ya existe, por eso nuestros vecinos del Cano cumplen 200 años. El instituto como tal no llega todavía a esa antigüedad. La Escuela de Náutica de Bilbao, y hemos visto documentación dentro de las memorias del instituto, donde se dividen los títulos emitidos, los títulos correspondientes a los estudios de náutica, y la Escuela de Maestras, que es bastante peregrina, es bastante inestable, porque incluso ha estado en alguna vivienda del casco viejo, después es acogida aquí, después sale de aquí, porque el edificio como tal es instituto, y lógicamente a medida que crece la demanda de enseñanza secundaria de varones, pues lógicamente reclama los espacios para esa enseñanza. Bien, esta foto que igual les es más conocida, porque en muchos libros de historia de Bilbao, de historia de la villa y tal, se recoge esta o otras similares, incluso otras más recientes, en las que aquí, donde están, se ven las escaleras de Mayona, las escaleras que suben a Begoña, y que posteriormente se completaron con una estación de tren, la estación de tren de Lezama, que actualmente es el Museo Arqueológico de Vizcaya, y esta fachada, esta monumental fachada, que como ven corresponde al grabado, cerraba lo que actualmente es plaza. No había plaza, es decir, cerraba a la altura de las escaleras. Proyecten ustedes mentalmente las escaleras hacia la farmacia que está al otro lado, donde está el Euskal Museo, entonces ahí tendrían la ubicación estos. Puesto que estos son jornadas de patrimonio, nos ha parecido imprescindible que tras el derribo del edificio que se produce en 1920 se conserva un elemento patrimonial que se conserva precisamente en el Euskal Museo, y es el remate del escudo de Vizcaya, el remate del escudo de la Diputación, del que se conserva esta cabeza de león, como
corresponde lógicamente a la heráldica del escudo en el Euskal Museo, y es el único elemento arquitectónico, el único elemento, digamos, de patrimonio material que se conserva de ese patrimonio documental. Hay las memorias, archivos, el archivo del Gobierno Vasco conserva expedientes de muchos de los estudiantes y de algunas de las mujeres que hemos podido ir rescatando de aquí. Bien, yendo al caso concreto de Vizcaya, de esa década inicial en la que, siguiendo el ejemplo un poco físico de unas niñas que tocan en la puerta de la ventanilla, dicen: nosotras queremos estudiar, ¿cuántas? Entre 1871 y 1881, es decir, una década, 162. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y se han contado estas 162? Sí. Hay un documento valiosísimo hecho por el propio Ministerio de Fomento Español, que era el que en ese momento tenía la competencia de educación, a petición de una investigadora norteamericana, que solicita a los gobiernos europeos los datos sobre enseñanza femenina en secundaria. Entonces, está publicada una relación completa de 162 mujeres con nombre, apellidos, procedencia, instituto en el que cursaban sus estudios, asignaturas que cursaban, que es una auténtica joya documental para saber que en ese momento, en la totalidad de los institutos provinciales, había 162 personas que habían hecho el ejercicio de pedir su matrícula, su documento de matrícula, y en Vizcaya había uno. Bien, nuestro territorio tenía una, y al final del decenio, en el curso 80-81, hay una alumna. Si hacemos una comparación con los datos de otras provincias, evidentemente era efectivamente un ejemplo único, puesto que hay otras provincias que igual nos puede sorprender la dispersión geográfica. Pues hay otras provincias donde Girona, que igual si hubiéramos hecho una encuesta, ¿en qué instituto piensan ustedes que habría más mujeres? Pues seguramente quizá hubieran dicho Madrid o Barcelona y tal, no hubieran pensado en Girona. No. Es de una fiabilidad, o al menos para nosotros es de una fiabilidad absoluta, puesto que la fuente es una fuente oficial. No es que se han ido a unos archivos y se han podido perder otros, sino que una fuente oficial publicada por la catedrático Consuelo Flecha García, es catedrática de Pedagogía en la Universidad de Sevilla, pero es bilbaína de origen, porque ha debido nacer en Bilbao, además de poder nacer en Caracas. Y esta mujer ha publicado esta relación, y entonces creemos, porque no hemos visto críticas a esta relación, que eran 162. Hay ciudades que encajarían: Sevilla, una gran ciudad en aquel momento, Valencia, Barcelona, choca Madrid quizá, ¿no? Y incluso ciudades que tendrían una población menor teníamos una. ¿Quién? Pues hemos sabido quién. Aparte de que nos lo han facilitado, porque ese listado nos dice que es Margarita Ockerman y Puyol, nacida en Palma de Mallorca y trasladada desde el Instituto de Barcelona. Hemos sabido que esta joven estudió en el Instituto Vizcaíno no solo porque el relato, la relación del Ministerio nos lo dice, sino porque está documentada en el Instituto. En la memoria anual correspondiente al curso 80-81, en la relación de documentos administrativos, está su documento de traslado. Es decir, no nos cabe ninguna duda de que Margarita Ockerman se trasladó del Instituto de Barcelona, donde por cierto en esa relación no consta, al Instituto de Bilbao. Y entonces sabemos también que estudió como alumna doméstica. ¿De qué se matriculó? Se matriculó de estas asignaturas que de paso nos sirven para conocer parte del currículum: retórica y poética, historia universal, historia natural, fisiología e higiene y agricultura. Vale. Se examinó solo de física y química y aprobó la asignatura. Dentro de esta estrategia de estudio, de esta metodología de estudio doméstica, es decir, estudiaría en su domicilio y accedió a los exámenes de física y química y los aprobó. De la misma forma que aparece, bueno, sabemos cómo aparece trasladada del Mediterráneo, se nos diluye en la documentación. No la hemos podido de momento encontrar ni como trasladada a otro centro educativo, podía ocurrir que su familia, de la misma forma que vino a Vizcaya, se trasladara, ni siguiendo sus estudios.
Es decir, bueno, en ese mundo de ir solicitando que se le permitiera, pues igual desistió en vista de las dificultades. La familia parece que no se trasladó, o por lo menos un hermano, Jorge, que también lo hemos documentado, en el curso siguiente fue a la Escuela de Náutica de Santurce, con lo cual evidentemente ella seguía seguramente residiendo en Bilbao, pero abandonó los estudios. Esto es una pura ilustración, es decir, no es Margarita, ni hemos podido identificarla, pero nos ha parecido que aparte de que ilustraba, pues representaba un poco esta imagen de las niñas ilustradas, es decir, que acceden a un libro, a una bola terráquea, aunque de una manera un poco, como vemos, difícil. El siguiente marco cronológico nos lleva al cambio de siglo. De 1882 a 1900, ¿qué había en el resto de España? Poca cosa. Hemos pasado de 162 a 171, solo que antes teníamos 10 años y ahora tenemos casi 20. Es decir, seguimos en ese ámbito de la extrañeza, de la auténtica excentricidad de que una mujer estudie bachillerato. En el caso de Vizcaya hemos triplicado de 1 a 3. ¿Quiénes son? Las tenemos identificadas. Ahí las tienen. Bueno, no se las voy a leer para no alargar esto. Susana Marqués acaba antes del cambio de siglo. Dolores Naverán y Sáenz de Tejada estudia a caballo entre los dos siglos, empieza con el curso del desastre, del desánimo provocado por las crisis de Cuba, y acaba su bachillerato y se dedica a la enseñanza durante toda su vida. Quizá les llame la atención, porque también nos ha llamado la atención a nosotros, que por qué si alcanza el grado de bachiller al acabar sus estudios, su título de bachiller, que no tienen estas otras, es muy posterior. Deducimos, no hemos terminado de completar, que entre otras cosas porque el título de bachiller había que pagarlo, había que solicitar unas tasas, como el de todos los que hemos pasado por una ventanilla para solicitar los diferentes títulos académicos, bachillerato, títulos universitarios y tal, y que seguramente si no se lo requerían, es decir, si para su ejercicio profesional o para simplemente el resto de su historia personal no requería el título de bachiller, pues no hizo la solicitud a Valladolid, puesto que el Instituto Vizcaíno pertenecía al distrito universitario de Valladolid y también el Instituto de Secundaria recibía la emisión de los títulos de grado y los títulos de bachillerato de la Universidad de Valladolid. Evidentemente, previo pago de tasa, es decir, ninguna administración mueve papeles sin colocar la póliza o sin solicitar un ingreso. Estanislao Olarte es un ejemplo de la pasarela que hablábamos antes entre la secundaria y la escuela de magisterio. Cursa unas asignaturas sueltas, un poco al estilo de Margarita, y después se va a la escuela de magisterio, donde lógicamente seguirá ejerciendo. Si pasamos al siglo XX, lo han visto ustedes en el recorrido de los paneles, lo que hemos ido ha sido rastreando datos fiables, datos publicados por el INI y algunos que hemos ido completando nosotros en los archivos y en la documentación propia, ir viendo un poco la gráfica de la incorporación de mujeres a la secundaria. Si observan los números, que son pequeñitos, pero se fijan en el cómputo global por décadas, la primera década seguimos, hemos multiplicado por 10, si teníamos 3, anteriormente hay 30, y el salto, si bien en términos absolutos es pequeño, en términos relativos supone un salto. La siguiente década casi multiplica de nuevo por 10, el salto más significativo y más, fácil de observar es en los años 20. Los años 20 todos nos identificamos ya con una incorporación de la mujer a una vida más social, a una vida más pública y por tanto también al sistema educativo, y los 30 el dato es engañoso, porque si comparamos el de 1930 con el de 1935 parece que el crecimiento es menor, pero si vamos año a año vemos que el impacto que decíamos antes de la República, que aumenta el número de centros educativos, que aumenta las facilidades de estudios y que aumenta fundamentalmente la mentalidad, que es lo importante, y por tanto esto se va a reflejar. Lo que ocurre es que suponemos que por efectos de la guerra subsiguiente se destruyeron todos estos datos y no hay archivos ni en el INE. Nos pusimos en contacto con ellos para ver si había, aunque fuera parcialmente, algún tipo de información,
Y entonces el resultado es este quiebro que se produce aquí en la gráfica, pero que es falso. Es decir, seguramente si tuviéramos los datos reales, lo que tendríamos no sería ya un crecimiento exponencial como el que hemos visto aquí, sino seguramente una meseta, digamos una estabilidad en los estudios de secundaria. Al no tener datos, pues se produce esto que no representa la realidad. Bien, si hemos elegido algunos de los, han visto ya esta documentación, algunos de los paneles, por tanto iré rápido, hemos elegido en esta primera década de solamente 10 mujeres, 30 mujeres, perdón, un ejemplo, ¿no? Esther de la Fuente y Zaneza. ¿Por qué hemos elegido esto? Cuando se elige por algún criterio que creemos válido, ¿no? Por su experiencia académica. Es una mujer que tiene un expediente académico, no es la única. Es decir, en esa proporción de muy pocas mujeres frente a muchos varones hay menciones que iremos viendo de buenos resultados, de buenos rendimientos académicos, a pesar de que vemos que no era un terreno fácil, ¿no? Incluso de supervivencia elemental en el medio, ¿no? Esther Zaneza, se conserva su examen de ingreso, no su examen de ingreso para ser admitida, sino su examen de lo que hoy llamaríamos subir nota. Es decir, hace este ejercicio de geografía con 10 años para solicitar la matrícula de honor en ingreso, que tendría la consecuencia inmediata de matrícula gratuita seguramente. Y entonces lo solicita, escribe su firma autógrafa en Bilbao el 30 de septiembre del 8 y comienza sus estudios. Con el expediente se conserva, es verdad que es un poco un testimonio también un poco emotivo, ¿no? Es decir, conservamos expedientes académicos de mujeres, de esas mujeres pioneras que estudiamos, ¿no? La siguiente década, que ya hemos visto que casi multiplicaba, es decir, que pasábamos a 200 y pico, pasábamos a unos números ya un poco más llamativos, tiene una novedad muy importante, y es que el propio sistema educativo, a través de las memorias anuales, se hace eco de la presencia de la mujer. Y esto sí que es una novedad frente a lo que hemos visto anteriormente, de un rechazo y de una especie, digamos, como de sorpresa generalizada y tal. Sin embargo, el propio secretario del centro, a mediados de esa década, escribe en su memoria la satisfacción que ocasiona al claustro el aumento que este año ha tenido el número de alumnas que se han matriculado en los estudios de bachillerato. Es decir, es un avance sustancial con respecto a otras citas en las cuales o la sorpresa o el rechazo, como menos el obstáculo, ¿no? Y también la prensa, en el caso del periódico Nervión, un periódico vespertino que se editaba en Bilbao en esos años, hace una mención doble. Por una parte, hace mención a las mujeres y a su rendimiento académico, del que hemos mencionado antes. Y habla de que obtuvieron la calificación de sobresaliente con opción a premio y matrícula dos mujeres, Matilde Zorrilla y Ulibarri y María del Carmen Alegría y Garrido. Es decir, avanza el tiempo y de alguna manera esta presencia de la mujer en el sistema educativo y en la enseñanza secundaria se va haciendo más pública. Ese mismo año, por si les suena, Ángela Figuera, poetisa, escritora, hay un instituto en Vizcaya que lleva su nombre, inició sus estudios de bachillerato en el instituto. Esta foto, que también han visto en los paneles, procede de prensa también. El Correo Español de los años clásicos del Correo Español del Pueblo Vasco, en su edición del 18 de septiembre del 65, publica esta foto con un artículo extenso titulado Alumnos de cuarto de bachillerato de hace 50 años. Si hacemos rápidamente la cuenta, pues estaríamos en 1915. Y en 1915, esta foto que hemos intentado obtener y que hemos intentado confirmar a través de quien la publica, que es el Correo, debe de estar desaparecida. Es decir, solamente se conserva su reproducción en prensa. Pero cuando la publicaron, entendemos que certificaron que era en 1915. Evidentemente hay una niña sentada, rodeada de varones, algunos muy, en fin, preparados para la ocasión, y la incógnita es que podríamos intentar saber quién es. Bueno, lo hemos intentado y creemos que con una probabilidad alta de éxito. ¿Por qué? Porque Dolores Catarineu y Fustagueras
fue alumna, que está documentada en las actas, de cuarto de bachillerato en este curso. Si damos por buena que la foto es del año 15, que estaban en cuarto de bachillerato, como dice aquí, y que no había muchas mujeres, pues es muy probable que se trate de Dolores Caterine. Bueno, en cualquier caso, tenemos un documento gráfico, es decir, si además de significarse que hay mujeres, se las retrata, quiere decir que, bueno, siguen siendo individualidades, siguen siendo islas, pero vamos avanzando. Bien, en esa misma década hay dos iniciativas diferentes. La primera de ellas es, siguiendo lo que hemos comentado antes, el intento de estudios de un instituto de enseñanza de la mujer que tiene un expediente administrativo importante en el Ayuntamiento de Bilbao, es decir, tuvo un curso administrativo, un curso, digamos, legal de solicitud y tal, para ver si se podía instaurar en Bilbao un instituto de estas características. También la prensa se hizo eco de esta iniciativa, lo cual quiere decir que había una sensibilidad en Vizcaya por crear un instituto de enseñanzas de la mujer, no un instituto paralelo al instituto vizcaíno donde se enseñara el mismo currículum, sino un instituto en el que se enseñaran otro tipo de asignaturas propias de la mujer, pero también de la mujer que se está incorporando al trabajo, al mercado laboral, al trabajo fuera de casa. Y eso es la principal novedad, ¿no? Si empezamos por los currículums, la principal novedad sería que se impartirían clases de corte y confección, ya lo hemos visto antes, pero fíjense, taquigrafía, mecanografía, contabilidad, idiomas, es decir, lo que en ese momento llamaríamos las nuevas tecnologías laborales y las nuevas tecnologías, digamos, del cambio de signo en la empresa. Entraban las primeras máquinas de escribir y hacía falta gente que las manejara, pero eso requiere un aprendizaje, eso requiere una formación académica. De tal manera que el instituto pretendía, eso sí, con un planteamiento muy paternalista, les sugiero que lean lo que la Comisión de Fomento del Ayuntamiento de Bilbao preveía para las mujeres que se formaran así, ayudar con los medios económicos al varón, ya fuera padre, marido, hermano, son detallosos, pero evidentemente es la figura paternalista la que impera en la orden. No se materializó, y esto supuso una frustración, no. Hemos revisado las actas y los datos de la Escuela de Artes y Oficios, lo que actualmente es el Instituto Campuzano, el Centro de Formación Profesional de Atxuri, donde radicó durante decenios la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao. En ese centro estaban estas asignaturas, y de hecho, si se hubiera constituido el Instituto de Enseñanza de la Mujer, era para segregar, es decir, para traspasar ese tipo de asignaturas que se daban en artes y oficios, junto con otras de modelaje, de herraje, etcétera, etcétera, a este instituto. Y residieron allí, se mantuvieron allí, y estas asignaturas propias, digamos, de la modernidad, de la modernización del aparato productivo y de la modernidad de la formación orientada a la mujer, se mantuvieron en la Escuela de Artes y Oficios. Otra novedad también muy moderna es la prensa, pero no la prensa que ya hemos visto recogiendo noticias, sino la opinión de una madre. Esto es un extensísimo artículo publicado también por el Nervión en el año 16 y firmado por Adelina Méndez de la Torre, madre de esta alumna que también hemos podido documentar. Adelina Goicoechea Méndez de la Torre cursaba el tercero de bachillerato en ese curso académico en el Instituto Vizcaya. Y esto significa, o entendemos, que aporta tres ideas básicas. Una, la preocupación de las familias ya por el bienestar de las niñas en el sistema educativo y en el instituto, porque efectivamente de eso es de lo que habla fundamentalmente el artículo. En segundo lugar, volvemos a la idea recurrente de la élite, es decir, una madre que tiene la suficiente formación académica o la suficiente formación como para escribir cartas al periódico, y en tercer lugar, que la prensa fuera sensible y lo publicara. Es decir, que entiende que puede haber un debate social sobre este planteamiento. Extrayendo algunas de las que pueden resultar ideas más sobresalientes, en clase las niñas están junto al profesor, esto no es novedad porque ya lo estaban, pero cuando salen, también sigue la línea de ir deprisa y tal, deben de pasar la biblioteca en el descanso, en el recreo,
para evitar que los niños, llevados de su natural turbulencia, corren, juegan y gritan, y por tanto pues perturben un poco o avasallen al grupo de niñas pequeños seguramente. Y luego pues algo de diario y evidentemente a solucionar las necesidades fisiológicas. ¿Cómo se resuelven? En un instituto diseñado para varones, pues usando los de los profesores, que no resolverían gran cosa salvo la privacidad, porque no había profesores. Es decir, los baños de profesores, desde el punto de vista, digamos, funcional, eran idénticos a los de los chicos, solo que eran privativos y por lo tanto las turbulencias estas de las que podían tenerse consecuencias fatales en esos lavabos, pues parece que estaban más controlados. Los años 30, como ya hemos dicho, en la década de los 20 supone un gran salto. Si nos fijamos solamente en datos estadísticos, 10% ya de alumnas, 13% de alumnas, y de nuevo las memorias son muy interesantes en este aspecto, porque se ve que sí hay una receptibilidad por parte de la institución académica, en el sentido de que en la memoria del 21-22 se destaca el número de señoritas. El propio vicesecretario del centro alude a alumnos y alumnas, es decir, introducen el lenguaje, un lenguaje ya de género, y manifiesta que las alumnas de esta escuela, de nuevo, insiste en sus resultados académicos. La prensa sigue. Lo que pasa es que la prensa, y les voy a dejar que los vean porque las reseñas de prensa, si bien recogen el número, sin embargo ponen el acento en otro aspecto, no tanto en el rendimiento académico como quizá en aquello que ellos consideran un adorno, ¿no? Es decir, las bellas señoritas, singular belleza de encantadoras señoritas. Se repartieron diplomas y fueron aplaudidas las señoritas, especialmente al recoger el diploma. Es decir, hay un enfoque diferente entre la aceptación académica de alumnas, de mujeres en la enseñanza secundaria del bachillerato, y la prensa, que sigue destacando un poco lo que se entiende como paternalista o como un poco más de adorno. Bien, el ensanche de Bilbao se está formando desde finales del siglo XIX, y en el siglo XX se construyen muchos de los edificios emblemáticos del ensanche de Bilbao. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la ciudad y la población está expandiéndose de una manera global, y porque precisamente Abando, el terreno de Abando, es el que ha sido seleccionado para que una ciudad pequeña, estrecha, amontonada, abigarrada, pueda disponer de terrenos más amplios para construir viviendas, edificios residenciales y también edificios públicos. Las propias instituciones dan el salto, la Diputación construyó su palacio y tal, y es el momento de construir un centro educativo que ya han visto anteriormente. ¿Y qué se elige? Se elige este terreno, se elige la finca Zumelzu, un maravilloso, como ven, edificio rodeado de árboles, de jardines y tal, de una familia burguesa, una familia adinerada, que vivía apaciblemente en un Abando, en el cual despertaría con los pajaritos y tal, y que ya se está transformando en una gran urbe donde esto no tiene sentido, entre otras cosas porque tiene un valor de mercado en el mercado inmobiliario, y por tanto la casa, por circunstancias también familiares, sus últimos ocupantes, Zumelzu fallece joven, su viuda, Josefina Ibarreta, se recluye en religión a principios del siglo XX, y los herederos, pues lógicamente, hacen lo que se suele hacer con las herencias, que es capitalizar, es decir, venden el terreno a la Caja de Ahorros Municipal, que es quien compra y edifica, es decir, financia lo que ya conocemos, financia una parcela entera con dos edificios, el Cano con la Escuela de Comercio, el Instituto, y deja esta magnífica pérgola, obra de Bastida, que tiene un objetivo académico, que paseen por aquí los estudiantes y las estudiantas, pero también un sentido público, es decir, que pueda ser un lugar de esparcimiento social, público en el centro de Bilbao. Y de aquí sobreviven algunos elementos vegetales, es decir, sobreviven unos pequeños parterres y dos árboles, de los cuales uno afortunadamente todavía se conserva, y se conserva como icono del Instituto Verdenona, que es el magnolio
que está en el patio, justamente en la esquina entre Bertendona y Licenciado. Bien, estas fotos ya son también conocidas porque hay muchas publicaciones. El interior igual es un poco menos conocido, porque entramos un poco a bucear en el instituto. El instituto, de nuevo, igual que había ocurrido en el siglo XIX, pretende ser vanguardista en su aspecto arquitectónico, que lo es, majestuoso donde sigue estando, pero también en el interior. Aportemos aquellos elementos, digamos, científicamente y pedagógicamente más avanzados, laboratorios, la pérgola para incluso la actividad gimnástica, que se llamaba entonces, y de actividad al aire. Bien, de los años 30 y de ese crecimiento estadístico nos ha quedado un reportaje de la revista Crónica. Esto es una revista ilustrada de tirada nacional en Madrid del año 30, en el que, digamos que encarga a uno de sus reporteros, es bastante curioso también la redacción, encarga que visite ese instituto famoso que hay en Bilbao, porque acaba de ser edificado y porque lo ha inaugurado Alfonso XIII y tal, donde con un despliegue fotográfico ya muy propio de la época, resaltan mucho las fotos de las mujeres. Es decir, le llamó la atención, pero no le llamó la atención al reportero porque quería buscar lo extraño, quería buscar lo anecdótico, ¡ay, chicas aquí! No, sino porque el número de alumnas estaba ya casi equiparado o cercano, por lo menos, al 30% del total del instituto. Y como tal, nos ha dejado ese testimonio, ¿no? Por una parte el testimonio gráfico y por otra parte el testimonio, digamos, de efectivamente la incorporación con una normalidad, por lo menos con un mayor grado de normalidad de la mujer. Más datos de esos años 30. La República, ya sabemos, no vamos a insistir, crece mucho. En esos años el Instituto Vizcaíno publica una revista escolar, llamada El Eco Estudiantil, donde había una sección dedicada exclusivamente a las mujeres. Es verdad que la proporción era muy pequeña, una sección de una revista en torno a 8 páginas, de líneas femeninas se llamaba. Pero bueno, sí que en este artículo insisten en el número. Es verdad que puede resultar un poco machacona la insistencia nuestra del número, pero porque al final sí que cuantifica esa normalización de la presencia de las mujeres. Esta foto, que también se ve con dificultad por la trama periodística, sí que son seguramente niñas y niños de ingreso de 10 años. Se pueden observar que efectivamente las de este lado son niñas, vela, collar y tal, y los de marinerito pues no parece que muestran ninguna duda para identificarlos, ¿no? Pero si miramos, hay una cierta paridad, ¿no? Y seguramente no eligieron, vamos a poner 10 niñas y 10 niños para que la foto nos quede mona, sino que sería un poco un reflejo de esto mismo. Es decir, habían dejado de ser una minoría y seguramente se habían superado muchas de esos tabúes, de esas en fin, dificultades mentales que veíamos ya 50 años antes para la incorporación de la mujer. Pero ¿qué ocurría en el otro lado ¿qué ocurría al otro lado de la barrera? Es decir, ¿qué ocurría desde la cátedra? Pues que no había ninguna mujer enseñante. ¿Por qué? Porque conservamos esta foto clásica, ¿no?, del claustro de profesores de 1930, donde, aparte de observar su aspecto digno y respetable, como corresponde a un profesor de enseñanza secundaria, también quizá la edad, muchos de estos seguramente no tenían la suerte, efectivamente, de poderse jubilar a una edad tan joven como nos jubilamos ahora, sino que resistían, seguramente bien, porque transmitían esos conocimientos que ellos atesoraban, pero son todos varones. La pregunta es, ¿no había mujeres? En la foto no. En el resto de los institutos se repite 50 años después la misma historia. Las que llaman a la puerta, no ya de la ventanilla para poder estudiar bachillerato, sino de la oposición a cátedra, son muy pocas y de una manera aislada. Y algunas de ellas consiguen sus cátedras. ¿Por qué? Porque su interés, su esfuerzo, su conocimiento, su preparación les permitió ganar la cátedra. Y justamente una de ellas, que está historiada porque es una persona investigadora en el conjunto de España en los años 20, en esos años en el que, digamos, que pasa por la sociedad española un aire de modernización, de estudiar en el extranjero,
de becas, de la Institución Libre de Enseñanza, de otros centros de investigación. Esta mujer salió al extranjero, universidades alemanas, universidades estadounidenses. Genara Vicenta Arnal Yarza, aragonesa de origen, una de las 3 primeras catedráticas de física y química en España, y obtiene la cátedra del Instituto de Bilbao. No pudo hacerse la foto. Si tuviéramos foto del año 33 no tendríamos a Genara, porque toda la información que hemos podido recabar, y es una persona estudiada, es decir, que ha sido estudiada posteriormente por esta significación académica que tenía, no llegó a venir a Bilbao y fue después interrumpido por la guerra y tal, residiendo en Madrid con comisiones de servicio, con las dificultades propias del conflicto, etcétera, pero porque seguramente, y esto ya es una opinión, seguramente venir a Bilbao le mermaba, le restaba capacidad de desarrollo en la investigación. Es decir, ¿dónde residían los centros punteros en aquella época? Pues seguramente en Madrid, en ese entorno de la Universidad de Madrid, y entonces venir a Bilbao, cuya cátedra gana en el año 33, seguramente le desviaba o le obstaculizaba su carrera docente. Poco hay que decir de las dificultades que pudo suponer la guerra civil. Se paraliza la vida académica, el instituto se convierte en cuartel y se producen daños patrimoniales, como en toda guerra. Entre esos daños patrimoniales, una de las dificultades que hemos encontrado es la destrucción de documentos. ¿Por qué la destrucción de documentos? Porque esto, una de las personas que está escuchando esta conferencia, investigadora de archivos, buena investigadora y antigua alumna mía, me explicaba que el papel es fundamental para la supervivencia. ¿Por qué es fundamental? Porque el papel es un buen combustible, el papel es un buen aislante, el papel es un buen protector contra el frío. La imagen que todos tenemos de los ciclistas heroicos que no llevaban licra y que se colocaban el periódico del día para protegerse en las bajadas, o las imágenes que podemos ver en la calle de personas que sufren las inclemencias en la calle y que recurren al cartonaje para protegerse del frío. Bueno, pues seguramente gran parte del archivo del instituto fue usado con una finalidad de supervivencia y nos ha privado de esta información. Sin embargo, la guerra, el golpe de Estado y la guerra, lo que trae es, como decíamos al principio, un cambio en la mentalidad, de aquellos que van a regir durante 40 años la vida en España. Pero no solamente van a regir desde el boletín, desde donde esto, sino que van a imponer unas estrategias, se van a imponer una ideología en la cual el rechazo a la coeducación es uno de los principales, o por lo menos cronológicamente, de sus objetivos más apremiantes. ¿Por qué? Porque si se fijan en las fechas, 36, en los primeros meses que suceden al golpe de Estado, y desde el gobierno de Burgos, un gobierno militar, hacen 2 decretos en los cuales uno suprime la práctica, desde luego, la práctica de la coeducación, y hay que destinar un centro a alumnas y otro a alumnos. En el siguiente dan un paso más desde el punto de vista ideológico y habla de la moralización. Hay que moralizar las costumbres, no de los centros, hay que entender que hay que moralizar las costumbres sociales, que por tanto la convivencia, la coeducación de nuevo es una perturbación, es una turbulencia para la vida social. Y por tanto se establece la necesidad de 2 institutos allí donde haya edificio. Bien, esta foto que representa precisamente a los vencidos, que es un grupo de prisioneros que al terminar la guerra en Bilbao son conducidos a un destino que no podemos precisar, pero seguramente poco halagüeño, tiene el testimonio de que está la Minerva que cierra en la esquina de Bertendona con licenciado Fofes como telón de fondo. Si volvemos a la documentación, y esta documentación reanudada ya la actividad académica sí se tiene, las actas de notas de los cursos 38-39 y 39-40 ya son exclusivamente de mujeres. Es decir, ya se había producido de facto, aunque se sigue utilizando la plantilla, porque entre otras cosas no se estaría como para renovar la documentación administrativa del Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Bilbao, pero estas actas
largas actas, les hemos puesto la primera, tienen 5 hojas cada una de ellas, son exclusivamente de mujeres. Bien, pero acabada la guerra y en la aplicación de aquellos primeros decretos claramente ideológicos se llega ya a una concreción y se crea un instituto femenino en Bilbao en el año 39 que lógicamente va a ubicarse en el edificio existente. No se construye edificio nuevo, se aprovecha el existente. Y el existente es el Instituto Vizcaíno, donde se va a escrupulosamente establecer una serie de normas de régimen interno, normas de funcionamiento, que permitan cumplir lo mandado. Turnos diferentes, de mañana o de tarde, acceso no común, me imagino que igual algunas de ustedes entraron por la puerta pequeña, la puerta del Cano, por donde accedían las chicas, mientras que la puerta noble era reservada, lógicamente, para los varones. No porque el número y tumulto, como hemos visto, atropellaran a las alumnas, puesto que ya eran bastante numerosas, sino que de alguna forma representaba también una cierta segregación en el acceso, en el puro acceso al edificio. Y luego plantas separadas. Bien. El acta de constitución, como si estuviéramos ante un notario, el acta de constitución de un instituto femenino se produce en el año 43. Si observan la fecha, el 23 de marzo de 1843, el primer acta de un instituto femenino. Es decir, que a partir de ese momento, el contador de tiempo de un instituto femenino se pone en marcha. Y por tanto, hoy podemos decir que este curso sería el 75 aniversario, por lo menos el 75 curso, a partir del momento no en el que se creó un instituto femenino único en el edificio doblemente aprovechado, sino ya con claustro único, director propio y cátedras propias, de tal manera que a partir de este momento los concursos de oposición o los concursos de traslado distinguen si se va al masculino o si se va al femenino y por tanto se entra en un claustro o en otro. Las firmas de los presentes pues permiten determinar también el número de profesoras. De ninguna que teníamos en la década anterior, pues hay 3. Hemos documentado 3 profesoras de idiomas, una profesora de francés, una profesora de italiano y una profesora de griego. Claro, al mismo tiempo que se regulaba la constitución del centro, había que regular las normas de funcionamiento. Y en esa misma fecha, en el año 43, hemos tenido la suerte de disponer de un reglamento de régimen interno del funcionamiento de un instituto femenino, del cual la última página es de decálogo que seguramente algunas de ustedes no solamente aprendieron y memorizaron, sino que practicaron. Bueno, pues hoy en día no deja de resultar un documento revelador de cuál seguía siendo el concepto que se tenía de la mujer, no ya en el sistema educativo, sino el concepto que se tenía de la mujer en la sociedad. Según dice aquí, y parece que no lo contravinieron, puesto que esto lleva un sello y parece que es un documento oficial, Dios a la mujer la quiere buena, la patria abnegada, la sociedad competente y la familia educada. Y si ya bajan al detalle de la limpieza, pues la limpieza de espíritu, de cuerpo, del vestido y de la habitación, con eslogans que pretendían, lógicamente, adoctrinar y incluir de esto a estas mujeres que siguen siendo una élite. Es decir, no olvidemos que acceder al bachillerato en los años 40 ya era también un auténtico privilegio basado en la posición social, basado en los recursos económicos de la familia. Venir a estudiar significaba no ir a trabajar y por tanto no llevar un sueldo a casa, ¿no? Estas fotos proceden de ese mismo curso y bueno, pues ilustran un poco la imagen, ¿no? Una tabla periódica en blanco y negro, en fin. Más fotos. A partir de ahora, para descanso suyo, me imagino, hablaré menos y voy a dejar que vean imágenes porque es más fácil disponer imágenes de estas décadas que de las anteriores, ¿no? Grupos de alumnas de los años
45, en torno al 45, 40, esta es anterior, 44, donde podemos ver algunos elementos, por supuesto, ya desaparecidos. El frontón es la esquina donde ahora cierra el Instituto Bertendona con la Alameda de Urquijo, la pérgola, ¿no? Las escaleras de la pérgola. Bueno, pues una representación teatral, ataviadas, tal, una foto de grupo con dos profesores, Ortega, director, Antonia Suaúl, una de las profesoras de las que luego mencionaré. Sin apabullar con datos, si cogemos una serie de lo que podríamos denominar el primer franquismo, es decir, las dos primeras décadas, la década de los 40 y la década de los 50, los años puros, aquellos del racionamiento y de la escasez, etcétera, etcétera, vemos como la curva, antes hemos visto la curva de las mujeres, ahora veíamos una gráfica paralela del número de alumnos y del número de alumnas, englobando todos aquellos que cursaban oficial, libre o colegiada, es decir, en instituciones de enseñanza privada, religiosa fundamentalmente, o simplemente libre. Veríamos efectivamente que los últimos años 50 marcan un crecimiento, tanto en el número de chicos como en el número de chicas. Sin embargo, lo más curioso de estas gráficas es que cuando hemos desglosado los datos en enseñanza oficial, es decir, quienes ocupaban las aulas, esas mujeres a las que se les ha dificultado, se les ha impedido usar las aulas, sin embargo, en esta primera década posterior de la posguerra, de esa dura y larga posguerra, sin embargo, las mujeres son mayoría, en número importante, en la enseñanza oficial. La explicación, ¿dónde están estos chicos? Lógicamente están en los colegios masculinos, es decir, hay una primera, digamos, un primer estudio de mercado. Al final la enseñanza privada va a un mercado, es decir, ¿qué demanda había? ¿Más de enseñanza masculina o de enseñanza femenina? Si hay más demanda de enseñanza masculina, aquellos que lo ofertan inicialmente a los chicos, ¿no? Y las chicas que estudian tienen la oferta pública, con esta gráfica que queda evidente. Pero siguen quedando auténticos, en fin, recalcitrantes, personas que siguen pensando como Pedro Alcántara, ¿no? Evidentemente a finales del siglo XIX. Esta persona fue director general de enseñanzas medias y sigue pensando que el sitio de la mujer, a su juicio, es el hogar. Es decir, la realidad le contradice, y supongo que vería alguna estadística, si la vemos nosotros que estamos estudiando esto, el que era el responsable de la enseñanza media, pues supongo que algún dato de estos le pasaría, ¿no? Bueno, pues a pesar de los datos y contra lo que le decían los datos, sigue pensando que una orientación cristiana y auténticamente española de la enseñanza superior ha de basarse en el supuesto de que solo excepcionalmente la mujer debe ir a las enseñanzas superiores. Y por tanto el bachillerato vuelve a ser un camino innecesario. ¿Para qué estudiar bachillerato si no se va a ir a la universidad? No para formarse de una manera integral, es decir, no se busca la formación de la persona, sino que se busca una formación utilitaria. Si se va a ir a la universidad y los varones no van, ¿para qué ir a la enseñanza secundaria? Bien, en ese cambio de ciclo, el ciclo cronológico, también del ciclo social en España, que supone el final de los 50 y el comienzo de los 60, hemos tomado como referencia el curso 57-58. En este curso hay 505 alumnas en el Instituto Femenino, 841 alumnos en el masculino, conviviendo todos ellos en el mismo edificio, separados, en plantas, accesos, etc. Bien, sin embargo, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se podía ver sabiendo que solo se veía un edificio y que por tanto las mujeres ya icónicamente, o al menos arquitectónicamente, estaban dentro, un poco ocultas en el edificio, en lo que se podía ver en prensa, lo que se podía leer? La revista Vizcaya es el órgano de difusión, un poco de propaganda de la dictadura en aquellos años. Es una revista ilustrada en la que normalmente lo que aparecían son actos, digamos, importantes. Un ministro que viene a inaugurar la feria de muestras, entrega de premios y tal, y aquí tenemos una entrega de premios a alumnos del masculino. Cabría pensar, viendo esto, que solo los alumnos del masculino, y por tanto solo los chicos, son merecedores de premios. Sin embargo, ya llevamos vistas muchas referencias desde el principio del rendimiento académico de las mujeres, de sus buenas notas
y de su excelente capacidad para haber obtenido estos premios. Seguramente ni siquiera pudieron optar. En el año 61, el instituto, todavía sin crearse el nuevo edificio, edita una revista escolar llamada Abra. Se ve muy mal, pero aquí se dice que es una revista del Instituto de Enseñanza Secundaria de Bilbao. ¿Pero de qué instituto? ¿Del masculino o del femenino? Si abriéramos la página y no se la hemos querido mostrar, veríamos que rápidamente el consejo de redacción es exclusivamente de chicos, y además en algunas, no en todos los números, en algunos de los números deja claro que es el instituto masculino. Es decir, de nuevo, la inversión, la pequeña inversión que pudiera haber en promover tanto el desarrollo escolar de quien escribe, de promover la imagen visual del centro educativo, una revista moderna. Digamos, estamos ya hablando de una modernización social, primeros años 60. De hecho, esta foto que hemos elegido, el puente de Deusto levantado, pero que a su vez se explica en el editorial, lo que representa es la apertura de las mentes y tal. Incluso ese mensaje parece que solamente era propio del alumnado masculino. No levantaba el puente de Deusto para las mujeres, al menos si interpretamos al pie de la letra lo que dice el editorial de la revista. Bien, los años 60 o finales de los 50 sí que suponen unos cambios sociales importantes y abren una nueva época. Crecimiento demográfico, demanda social de formación, el bachillerato elemental sí cambia de signo, ya no es para ir a la universidad. Se puede acceder al mercado laboral con 4 años de bachillerato elemental. Posiciones a la administración, a la empresa, a la caja de ahorros, etcétera, etcétera, y por tanto va a crecer enormemente la demanda de estudios de bachillerato. No entendidos ya como unos estudios de élite exclusivamente para la universidad, sino como unos estudios que de alguna forma te mejoran tu capacidad de entrar en el mercado laboral y por supuesto también tu formación. Y aquí esto sí va a suponer un avance numérico y unas facilidades para la incorporación de la mujer. Al mismo tiempo, desde el propio ministerio y desde la propia política global, se tiende a una escolarización hasta los 14 años como un signo de progreso. Los estudiantes españoles están dotados de medios suficientes para alcanzar los 14 años escolarizados, no ya superar el analfabetismo, sino algo más. Por tanto, hay que cambiar, hay que crear nuevos institutos. Los nocturnos duplican el turno, es decir, el mismo instituto se aprovecha en un turno nocturno, pero a la vez permite estudiar a gente trabajadora, nuevos institutos, secciones delegadas, más profesorado, y en esta nueva orientación surgirá este edificio para precisamente aliviar la presión de los que ya estaban y la presión de la demanda de nuevas plazas escolares. Al mismo tiempo, viendo que la modernidad es más antigua de lo que creemos, hemos visto rasgos modernos en otras épocas, pues esto de lo que ahora tanto se habla, sobre todo porque de vez en cuando alguien publica los resultados del informe PISA y la educación está fatal y no sé qué, bueno, pues en aquellos años ya se habla del incremento de los suspensos, el número de repetidores, abandonos. ¿Por qué? Porque al masificarse lógicamente el criterio de selección social, que era élite, desaparece. Bien, uno de estas novedades es el Instituto de Bachillerato Nocturno, y hemos localizado a una mujer que estudia en el Instituto Nocturno de Bilbao y que sirve un poco de ejemplo social y de ejemplo de esfuerzo, publicado en el ABC de Sevilla, el cual habla de una mujer que trabaja en el servicio doméstico y que por las noches estudia con el objetivo, dice, de llegar a ser maestra nacional. Su promoción personal y su promoción laboral era llegar al magisterio. Los datos que tenemos en el archivo, si se ve cómo va creciendo el número de mujeres en el nocturno. Los primeros 3 no son representativos porque solamente hay primero y segundo, primero, segundo y tercero, pero hasta aquí se estabiliza en torno a unas 150 personas, que es un número notable. Bien, pero el Instituto Nocturno no resuelve el principal problema, que es la saturación. Y para resolver ese problema se construye, por fin, a mediados de la década de los 60, el Instituto Femenino, ese que le dará entidad física, es decir, el Instituto Femenino ya tendrá algo que sea propio, que es un edificio que se construye bastante aceleradamente, tirando parte de la pérgola, y que va a ser en el que estamos, ¿no? Se presenta también como
respuesta a esta modernización, etc. Simplemente dos informaciones sobre este. Uno de prensa, la inauguración la recoge el ABC, hablando de 1000 plazas escolares. Es decir, efectivamente, de nuevo el número puede ser importante, y en este caso el número entendiendo que se da salida a una demanda no satisfecha hasta ahora. Y en segundo lugar, esta foto aérea que permite observar que entre el femenino, donde ha sobrevivido el medio ya de las losetas y del cemento, el magnolio, el único elemento vegetal que se conserva, pero había un muro de separación. Ya no había que prevenir mezclas en el mismo edificio, pero había que prevenir posibles relaciones en el patio. Y para eso se construye este muro, que después fue derribado, pero que es muy simbólico todavía de la mentalidad de estos primeros años 60. La revista Abra, simplemente como anécdota para ilustrar, recoge, desde el punto de vista del masculino, unos versos en los que se compara este muro con el muro de Berlín. O sea, vimos a las fechas, la Guerra Fría era, digamos, un poco el elemento internacional, el elemento más... Y compara también, todo muro tiene que tener vigilancia, los vigilantes del muro de Berlín con los conserjes del instituto, que al parecer protegían de una manera celosa, muy celosamente, cumplían con su cometido, en fin, que el muro también cumpliera con su cometido. Bien, pues aquí tenemos unas fotos de alumnas, ya, efectivamente, la moda, la actitud y tal, de estos años 60, que disfrutarían de este pequeño trozo de patio que se correspondía al femenino, pero de un edificio moderno al que se tiene que trasladar con el curso empezado, porque las obras, como casi siempre, no cumplen los plazos de ejecución, y empiezan también a disfrutar de un instituto moderno, en el que estamos, bueno, con lo que podía ser la modernización de los años 60. Vamos acabando con la feminización del claustro. Hemos visto cómo de una manera, digamos, retardataria, se iban incorporando mujeres a la enseñanza desde la cátedra. Si analizamos la gráfica, también por décadas, veremos que esta parte de la gráfica es el acta fundacional, 3 mujeres sobre 15. Los años 50 aumenta un poco el profesorado femenino, veremos después alguna imagen de esto. Los 60 se invierte ya el porcentaje, en los 60 con instituto nuevo a mediados de la década ya hay más mujeres que esto, y los 70 no los hemos incluido porque ya se ve que en los 80 es igual. Si hubiéramos puesto la actual, el porcentaje sería inverso. En este momento, bueno, pues la profesión tiene un amplio dominio de profesorado femenino. La foto, año 79-80, una memoria del centro, pues no deja de ser, rebate incluso estos datos, es decir, un solo varón en medio de una reunión de profesoras. Le han reservado este sitio, no sabemos si porque en el fondo todavía es el concepto paternalista, o porque para el enfoque de la foto pues considerar. Toma de decisiones. ¿Quién toma las decisiones? Evidentemente la dirección del centro, subordinada a toda la estructura orgánica del sistema educativo, pero el Instituto Femenino, que empieza en el año 43, empieza con un director no perpetuo, pero sí bastante asentado, que es Julio Ortega y Galindo, que ocupa, ¿no?, casi más de 10 años de dirección, desde el comienzo del femenino hasta mediados de los 50. Pero aquí surge una de las curiosidades y realmente llamativa, ¿no? La segunda dirección del Instituto Femenino lo tuvo una mujer, una catedrático de lengua y literatura, Antonia Suau Mercadal, en una época en la que esto no era fácil. No era fácil, ¿por qué? Porque numéricamente eran muy escasas y porque la elección de directores, directoras en este caso, se hace por votación del claustro de catedráticos, y en ese claustro de catedráticos cuya acta tenemos, evidentemente, era mayoritaria
la población masculina, eran mayoritarios los catedráticos frente a las catedráticas. Pero, bueno, no fue exactamente porque ese grupo de catedráticos la eligiera, sino que en la terna en la que estaba, después fue nombrada directora. A partir de aquí ya ven ustedes que hay que esperar a los años 70 para encontrar otras dos directoras, tiempo muy largo, y hay que llegar a los años 80, hemos parado en el 88, que es cuando el instituto deja de ser femenino para convertirse en mixto, siendo Rosario Arrieta directora en ese momento, y bueno, pues creemos que también es otro elemento retardatario, ¿no? Es decir, si hay un primer elemento de retardo de incorporación del alumnado femenino, del profesorado femenino, también de la dirección, ¿no?, femenina en la toma de decisiones y en la... Bien, la foto nos retrotrae, ¿no?, pero es simplemente por presentar esa imagen de esta mujer sentada en el centro, que es Antonia Suau, y solamente hay 4 mujeres, pero ella es la directora. Es decir, aún se refuerza más, yo creo que la foto aún refuerza más el hecho de que todavía en un ámbito dominado por los varones, al menos en imagen, ¿no?, hay una mujer directora. Los años 70, pues, ya presentan un elemento de número, se da salida a esa demanda y tal, y bueno, pues estas son algunas de las muchas fotos que se conservan de esa época y que ilustran todo este tipo de actividades académicas, más festivas, de actividad y tal, y que aquí ya no desgranamos, puesto que esto es algo ya que es propio de nuestra memoria, ¿no? Y sí queremos acabar con una incógnita, ¿no? Es decir, las 2 últimas fotos que proyectamos son 2 fotos de esa época, creemos que finales de los 70 y quizá comienzos de los 80, que no hemos conseguido identificar. No sabemos exactamente el año, ni sí sabemos el motivo, porque es evidente, tras una de las primeras elecciones en las que el recurso a la papelería era, como recuerdan ustedes, digamos, la propaganda electoral más habitual, pues el Instituto Femenino, no sabemos si por iniciativa de las alumnas, de la dirección, por una cuestión puramente higiénica, de mantener aquel decálogo de ser limpia y mantén limpio todo, de tu habitación, la puerta del instituto. Las fotos nos las ha facilitado el Archivo Municipal de Bilbao. Esta es una foto magnífica, y esta otra representa un acto académico, es decir, este grupo de alumnas con su profesor y profesora, y profesor, sí ganaron un premio. Es decir, así como en la anterior ocasión los premios dados al alumnado femenino sí ganaron un premio. Si entre los presentes alguien se reconoce y nos dice eso fue con ocasión de tal, pues sería una gran cosa, porque ampliaríamos un poco nuestra documentación. Mientras tanto, pues seguiremos con nuestra metodología de trabajo, completando esto que seguramente para ustedes ya les está resultando una auténtica pesadilla. Bien, simplemente agradecerles, por supuesto, a ustedes que hayan, aguantado todo esto. Esperamos que algo de esto les haya, supuesto interés y desde luego agradecer a todas aquellas instituciones y personas que en todos estos meses nos han ido facilitando, orientando y sobre todo siempre animando. Es un poco tarde, pero si alguien tiene alguna duda, sería el momento, si tienen algo.